Ustedes tienen esta rúbrica que les mandé ya por WhatsApp y también ya está subida en el aula virtual, en el Moodle. Entonces, quiero que pongan mucha atención para explicarles un poquito esta rúbrica. La parte inicial, pues, es una parte nada más de presentación, de datos generales, ¿sí? Y de la normativa que se aplica para esta prueba. Y lo importante para que ustedes desarrollen el trabajo es esta parte de acá, donde dice modelo de evaluación parcial, uno por esquicio, unidad uno, funcionalismo, resultados de aprendizaje. Bueno, aquí están todos los detalles, ¿no? El trabajo es en grupos de 3 personas, correspondiente a los grupos asignados por el proyecto de vinculación Centro de Consultoría de Intervención Sociológica y Diagnóstico Sociológico. Cada grupo realizará una investigación formativa por protocolo de fundamentos teóricos por metodología de los 3 cerebros, ¿ok? Que es lo que ya van a ver más abajo, del tema asignado al equipo consultor. Debe incluir el enfoque estructuralista entre los autores investigados en el protocolo. El trabajo debe considerar el siguiente formato: es un Word convertido en PDF, una letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 1.5. La extensión debe ser entre 4 a 6 páginas, no es muy grande. El archivo del trabajo debe contener un nombre que siga el detalle, asignatura abreviada, es decir, TSC3, paralelo, B, apellido, Mendoza, nombre Brian. Esto es un ejemplo, ¿no? Se pone el apellido de ustedes y el nombre de ustedes. Parcial 1, P1. Cada estudiante debe subir el trabajo a la aula virtual. La investigación seguirá el protocolo de fundamentos teóricos por metodología de los 3 cerebros de la carrera de sociología, cuyas partes son las siguientes. 3 cerebros, ok, se llama porque vamos a tener 3 enfoques. El primero, el enfoque descriptivo o cerebro instintivo, es decir, un enfoque en donde nada más vamos a describir el fenómeno que estamos estudiando. El segundo, el cerebro límbico, emocional o valorativo, en donde vamos a hablar de derechos humanos y vamos a hablar sobre situaciones preocupantes. El tercer cerebro es el cerebro neocórtex relacional o teórico, donde ya abordaremos a nuestros autores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, deben describir las variables. Eso ya lo empezamos a hacer la semana pasada. Si mi tema se llama expectativas de futuro de jóvenes de la ruralidad manabita, necesito describir cada palabra. ¿Qué significa expectativas? Las expectativas, y tengo que citar. Las expectativas son esto y esto, según tal autor. De los jóvenes. Juventud son las personas que se encuentran comprendidas entre las edades 18 a 29 años en el Ecuador, según tal, la juventud es esto. En la ruralidad se refiere al espacio del campo, Manabita. Manabí es una provincia que se encuentra en el sur del Ecuador, el centro sur del Ecuador, que tantos habitantes, y describo Manabí. De esa manera, yo ya tengo las variables descritas. Luego dice delimitación. Describe el lugar, el tiempo y los sujetos en los cuales se encuentra delimitada la investigación. Eso lo tienen porque está en los formularios de investigación, en los formularios que nos dieron nuestros clientes. Entonces ustedes van a poder decir, ok, bien, la investigación se va a dar en primer lugar en la provincia de Manabí, ta. El tiempo, en la actualidad, y los sujetos. Se hará con jóvenes de la ruralidad manabita. ¿Se acabó? Siguiente, acontecimientos. Describe los acontecimientos antecedentes que promueven esta investigación, o sea, qué ha pasado hasta el momento. Incluye datos estadísticos, por ejemplo, cuántos jóvenes hay en el campo, problemas sobre el campo manabita pasa por tal cosa, cualquier información sobre jóvenes y ruralidad manabita o ruralidad ecuatoriana, debo poner aquí. Informes, noticias, discursos, etcétera, que muestren la magnitud del problema o asuntos investigados. Por ejemplo, información sobre jóvenes que abandonan el campo, sobre la violencia en el campo, sobre los estudios en el campo, etcétera. ¿Qué ha sucedido hasta el momento con el tema en el lugar, tiempo y sujetos delimitados? Haga uso de citaciones, por supuesto, hay que citar las fuentes. En caso de no conseguir información sobre el lugar, tiempo y sujetos planteados, puede incluir información general o de contextos cercanos. Por ejemplo, si no encuentro información sobre los jóvenes del campo manabita, puedo tal vez poner información sobre los jóvenes en el Ecuador en general. O si no encuentro información sobre los jóvenes en el campo y encuentro información sobre otros asuntos del campo, pues puedo poner esta información. Luego paso a la segunda parte, cerebro límbico, emocional o valorativo. Aquí dice, plantea la normativa constitucional, legal y de derechos humanos vinculadas con el tema de estudio. Entonces aquí yo debo ir a la Constitución primero, citar los artículos sobre juventudes y sobre ruralidad. Instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, leyes orgánicas nacionales. Hay la Ley Nacional de la Juventud, por ejemplo, es una ley orgánica.
Y ordenanzas locales. Hay una ordenanza provincial en Manabí sobre la juventud. Luego dice, analice las implicaciones o afectaciones sobre los seres humanos, la sociedad y el entorno que este tema provoca. Entonces ahí ustedes van a revisar, van a decir, ok, cómo sufren los jóvenes, cómo este tema les afecta a ellos, qué están pasando mal los jóvenes en la provincia de Manabí, en el campo, especialmente por qué, y ahí debo buscar información sobre lo que sufren los jóvenes en el campo. O sea, un análisis más reflexivo, un análisis más sensible, que llame la atención de por qué este tema es delicado. Y luego dice, motive la relevancia del tema de estudio, planteando preocupaciones sociales, culturales, económicas o políticas a futuro. Si ustedes deben aquí plantear en una redacción sencilla, explicar por qué es importante investigar esto hoy. Tal vez, por ejemplo, plantear y buscar en Internet, que se plantea, por ejemplo, de aquí al 2030, el campo de Manabí estará abandonado por los jóvenes. O de aquí en el futuro se prevé que tal cosa pase. Eso deben buscar en Internet. O incluso ustedes mismos formularlo como preocupaciones de futuro, de que muestren que hay investigar y hacer algo ahora. Luego, en la tercera parte, cerebro neocórtex relacionado teórico, miren, aquí hay un solo punto. Dice, analiza autores y teorías que expliquen las causas y cómo se desarrolla el asunto estudiado. Incluye por lo menos 8 autores, citando sus planteamientos teóricos más importantes y vigentes al tema de estudio. Entre los autores debe incluir a Parsons y Merton. Quiere decir que usted debe aquí buscar autores, sociólogos, gente que haya publicado libros o artículos científicos sobre los jóvenes en la ruralidad manabita, sino sobre los jóvenes en la ruralidad en general. Puede haber, por ejemplo, un artículo en el campo, perdón, en Argentina, que hable sobre el éxodo de los jóvenes, cómo los jóvenes se van del campo a la ciudad, cómo abandonan la ciudad, abandonan el campo. Ese texto, pues lo leemos y ponemos aquí lo más importante, indicamos quién es el autor tal, ha investigado este tema y dice esto. Y lo explica, y explica por qué es importante analizar las expectativas de los jóvenes, o cuáles son las expectativas de los jóvenes, o por qué los jóvenes se van del campo. Ok, todo eso lo puedo yo ir citando. Y así debo tener 8 autores. De esos 8, 2 tienen que ser Parsons y Merton. Entonces, voy a buscar 6. Y con respecto a Parsons y Merton, voy a explicar un poco cómo el funcional estructuralismo de Parsons y Merton me ayuda también a entender este tema del el escape de los jóvenes que se van del campo y se van a la ciudad. Listo. Y finalmente, conclusiones, donde pongo resumen en qué consiste el tema y su problemática actual. Aquí hago un resumen. La expectativa de los jóvenes en la realidad mandavita consiste en esto, esto y es importante por esto. Luego dice, analice los supuestos teóricos y su relación explicativa con el caso actual. Es decir, aquí usted tiene que decir, a partir de los autores, ¿qué sospecha usted que está pasando en Manabí? Pues, por ejemplo, puede incluso plantearlo como preguntas, ¿no? ¿Es posible que los jóvenes manabitas estén yendo del campo por falta de oportunidades educativas? ¿Es posible que no se sientan integrados en la comunidad? Es posible, según el autor, que leímos arriba de otro país, es posible que se vayan porque no encuentran trabajo. Y eso lo van a ir poniendo en este punto. Y finalmente dice, redacte los retos de investigación para confirmar o negar la aplicación de las teorías sobre el caso de estudio. Quiere decir que aquí vamos a plantear, entonces, a partir de estos supuestos, ¿qué tenemos que investigar? Es importante investigar estos factores. Es importante investigar si los jóvenes tienen suficientes oportunidades de estudio. Es importante estudiar qué quieren estudiar los jóvenes. Es importante